social, ese artículo 77 establece que si se logra un acuerdo dentro de esa instancia o esa etapa procesal, ese acuerdo presta mérito ejecutivo y adquiere la característica de cosa juzgada, que como ustedes, para ustedes bien sabido, pues cuando nosotros predicamos de un acuerdo o de una sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, quiere decir que no se puede volver a intentar un proceso por el mismo objeto, los mismos sujetos y las mismas pretensiones que se pretendían o que se tramitaban en un proceso determinado. Eso implica la cosa juzgada. Y que presta mérito ejecutivo es que si la parte no cumple con lo conciliado, con lo acordado, pues con base en ese documento, en esa acta, pues presta mérito ejecutivo para iniciar un proceso ejecutivo, para cobrar lo que precisamente se concilió. Entonces, en cuanto a los efectos, tienen los mismos efectos. Ahora, ¿qué similitudes o diferencias existen entre esa conciliación y la transacción en materia laboral? Específicamente en materia laboral, esas dos figuras. Primero, en cuanto al objeto que persiguen. Segundo, en cuanto a los límites a los que se debe ceñir. Tercero, en cuanto a los efectos. Y cuarto, frente a la oportunidad para presentarlas. Veamos esos aspectos. En cuanto al objeto que persiguen, ambas instituciones, es decir, conciliación y transacción, ponen fin, obviamente, a un conflicto jurídico dentro del derecho laboral, ya sea a través del escenario de un proceso judicial o extrajudicial, inclusive. Acordémonos por allá cuando vimos ese tema del procedimiento laboral, como el artículo 19 del Código Procesal de Trabajo nos hablaba que un proceso puede terminar o se puede intentar la conciliación, antes de un proceso, antes de iniciar una demanda. Sobre eso, ese punto ha traído algunas divergencias en este sentido, en que a veces, y así me ha pasado y me pasa en el juzgado y me seguirá pasando, que a veces hay abogados que se acercan y me solicitan que por favor hagamos una audiencia para terminar un conflicto, pero es un abogado frente a un conflicto que no está dentro del proceso como un proceso, no se tramita en el juzgado mediante un expediente. Me explico. Simplemente la parte que está solicitando el abogado, generalmente el abogado del empleador, se acerca a uno y le dice: mira, es que vamos a dar por terminado el contrato a 100 trabajadores de la empresa y ya llegamos a una conciliación de que le íbamos a pagar tanto de indemnización por despido injusto, pero entonces necesitamos que ese documento sea expedido dentro del juzgado. Aquí no hay proceso ni nada, mi doctor, pero queremos hacer eso. Muchos juzgados, bueno, ya no tanto, realmente ya no tanto, pero sí algunos todavía juzgados laborales dicen: listo, hacemos la audiencia de conciliación extrajudicial, porque no es procesal, no hay un proceso andando, es extraproceso, y entonces el juez fijará una fecha, por decir algo, el 15 de junio del 2020, listo, a las 3 de la tarde. Pero es que eso lo realizan algunos jueces, algunos, como el caso particular de quien les habla. Cuando me llegan las peticiones, yo no las realizo, porque yo considero que nosotros los jueces laborales no somos competentes para realizar ese tipo de conciliaciones, porque la ley habla, la norma sobre ese aspecto habla de que el competente es el juez, pero municipal, por mucho, pero no el juez del circuito. Nosotros no tenemos competencia, y al no tener competencia, y se realiza y realizamos la audiencia de conciliación, en mi criterio genera esta viciada de nulidad por falta precisamente de competencia. Por eso yo no la realizo, pero la ley sí la menciona, pero frente a ciertos temas. Entonces, en cuanto al objeto, ambas instituciones, reitero, frente al tema de la conciliación, ¿qué persiguen? ¿Cuál es el fin primordial? Pues dar por terminado un conflicto jurídico. Ahora, en cuanto a los límites. Tanto la conciliación como la transacción tienen el mismo límite, es decir, el no poder transigir o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles. O sea, la ley dice: no se puede conciliar derechos ciertos e indiscutibles. Usted lo único que puede conciliar o transar, porque esa es una similitud,
es sobre derechos inciertos e indiscutibles. Indiscutibles. Pero sobre hechos ciertos e indiscutibles, usted no puede conciliar. Usted puede conciliar sobre hechos discutibles e inciertos. Esa es la fórmula. No se lo olvide nunca esa parte. Entonces, si usted llega a un proceso y que pretende que vamos a conciliar la pensión y que en vez de, por decir algo, el trabajador tiene derecho a pensionarse en una pensión de vejez por 1.500.000, pero conciliamos en que solamente lo vamos a pensionar con 800.000 pesos, por decir algo, eso no se puede conciliar. Y por una putísima razón, que ustedes bien lo tienen y yo sé que lo saben, que las normas de derecho laboral son de orden público. Y por ser normas de orden público son irrenunciables. Usted no puede mediante una conciliación, por ejemplo, renunciar a su salario, ni renunciar a su derecho a las cesantías, ni a los intereses, por más que usted firme como trabajador. Es que es tan protector eso, es tan indiscutible esa situación, que así el trabajador de su voluntad y le diga al empleador, no, listo, págame esto y si quiere no me pague intereses o cesantías, no importa. Por más que el trabajador haya dado su voluntad, eso es nulo, de pleno derecho, porque es irrenunciable. Entonces, en cuanto a los límites, pues reitero entonces, la conciliación y la transacción, el límite es eso, que usted no puede ni transar ni conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles. En cuanto a los efectos, como lo mencionaba ya atrás, son muy similares o son similares. Quiere decir que la transacción que se logre o la conciliación que se logre presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Y en cuanto a la oportunidad para presentarlas, pues bueno, en ese sentido ya sabemos que tanto la transacción como la conciliación por el artículo 22, por el artículo 19 del Código Procesal del Trabajo, se puede presentar antes, durante y hasta inclusive después del proceso, inclusive en segunda instancia, inclusive cuando estamos en la acción de casación, cuando estamos ya el proceso vaya en casación, inclusive allá también se puede conciliar. Entonces en cualquier momento se puede transar y conciliar. Son dos figuras jurídicas que en cuanto a la oportunidad tienen esas. Entonces podemos definir y digamos concluir que la conciliación entonces es un acuerdo entre patrón y trabajador celebrado ante un funcionario público, juez o inspector de trabajo, y lo que sustancialmente lo diferencia de la transacción. Porque acuérdense que la transacción si no es que usted frente a un jurado o frente a un juez, usted concilia frente a un juez. Usted transa de mutuo acuerdo con el firma y presenta esa transacción que es distinto al juez y el juez verificará si se cumplen con los lineamientos y los principios fundamentales que consagra la Constitución Nacional. Muy bien, entonces frente a este tema de la conciliación y de los medios alternativos a la solución de conflictos, pues ahí sí que hay un gran campo de alternativas y de soluciones nuevas y muy flexibles para resolver los conflictos laborales. Y sobre eso sí hay tendencias. De hecho, aquí en Colombia hasta no hace mucho, solamente a partir de la ley 346 de 1998 y últimamente con la ley 640 de 2001, se vino a implementar la conciliación como medio alternativo para la solución de los conflictos. Antes, ¿qué pasaba? Necesariamente nosotros o ustedes o nosotros los ciudadanos colombianos, si iniciábamos una demanda laboral o pretendíamos solucionar un conflicto laboral, para ser más precisos, el único camino que teníamos era iniciar una demanda. No había la posibilidad de intentar una conciliación, no había la posibilidad de transacción, en materia laboral no había la posibilidad de pronto como hoy en día tal manera del arbitramiento, etc. O sea, no habían esos medios autocompositivos de la solución de los conflictos. Pero hoy esa tendencia es muy real hoy en día a tratar de resolver los conflictos. Y ese es un consejo que a ustedes como abogados próximos ya, como abogados a titularse, el consejo que sí les doy por tantos años de práctica es sencillamente que en lo posible ustedes siempre en todo proceso intenten conciliar. Todo conflicto es mejor conciliarlo. Y más ahora
que los procesos, la tendencia también es, por lo menos teóricamente, Colombia no lo hemos podido lograr de manera práctica, pero estamos en esa lucha, de que los procesos sean cortos, de que por qué nosotros tenemos que hacer un proceso laboral que nos dure 2 o 3 años en la primera instancia, otros 3 o 4 años en la segunda y otros 7 o 8 años en la Corte, si es que el proceso va hasta la Corte Suprema de Justicia, generando que al final un proceso tranquilamente puede demorar 12 o 14 años. Eso es algo que no es justicia. Un proceso que soluciona un conflicto 14 años después, eso no es justicia. Por lo tanto, les hago esa invitación cuando ustedes entren a litigar ya como abogados litigantes y abogados litigantes, pues que pongan en práctica la conciliación o la transacción. Es lo mejor siempre en todo proceso. Muy bien, entonces, por ahora, entonces reiterándoles entonces el trabajo, volvemos a mirarlo. Acuérdense, entonces está esta pregunta, este trabajito que me tienen que traer entonces. A más tardar, pongamos una fecha. El viernes 27. Este viernes 27 de marzo me mandan el escrito máximo de 3 páginas, ¿cierto? A mi correo. Usted ya sabe mi correo, ¿cierto? Entonces, lo reitero de nuevo, le hago un recorderis. En minúscula, rimelrueda@yahoo.com, el rimel con i latina, todo pegado, minúscula, y me envían máximo el viernes, este viernes, reitero, 27 de marzo, y me mandan a entrar. Y esa será la primera nota del segundo corte. Por ahora, muy buenos días, buenas noches, y les deseo, y por favor, cuídense mucho. Entonces, para la próxima clase nos vemos ya con el tema subsiguiente que está establecido en el contenido programático. Muchas gracias y buenas noches.